Vamos a empezar con este reto que es la hemorragia subaracnoidea para el intensivista. Es muy importante mencionar que es un tema bastante extenso. Ese es el primer reto, resumir esto en 15-20 minutos, pero vamos a hacerlo favorablemente. Voy a enfocarme principalmente en las actualizaciones, en las estrategias del diagnóstico y cómo vamos a abordar o cómo vamos a manejar el vasoespasmo. Entonces partimos de unas generalidades importantes y creo que es el para qué y el por qué del intensivista debe estar tan familiarizado con este tema. Inicialmente sabemos que la hemorragia subaracnoidea es un síndrome neurovascular que trae muchas cosas tras el evento, trae causas neurológicas, alteraciones sistémicas, y es por eso tan importante conocer, y adicionalmente está asociado a una alta discapacidad y mortalidad, y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos prevenir que nuestro paciente salga con una alta discapacidad, y obviamente queremos prevenir la mortalidad en estos pacientes. Tenemos una incidencia aproximadamente de 9 a 21 casos por 100.000 personas, dependiendo de la literatura donde tomemos este dato. Sabemos que la edad promedio que se maneja es aproximadamente, que se presenta este evento, es el de 52 a 62 años, y adicionalmente debemos mencionar complicaciones asociadas a la patología, vasoespasmo angiográfico e isquemia cerebral tardía. Esos conceptos que hay veces cuando nos recibimos el turno y nos dicen posiblemente está en vasoespasmo, la cara de preocupación de más de uno, la seguridad de otros, voy a afrontarlo, pues vamos a ver qué nos trae esta charla. Y finalmente, pues a recordar esos pacientes que ya avanzan a presentar sintomatología. El vasoespasmo es sintomático aproximadamente entre el 20 al 40%, y lo que no queremos avanzar pues a la muerte aproximadamente del 10 al 23%. Creo que es una introducción que lo pone a pensar usted, venga, tengo que conocer, tengo que saber de esta patología para poder prestar una adecuada atención a mi paciente. Entonces, recordando definiciones, el vasoespasmo angiográfico nos marca esa alteración que hay en el vaso, y seguido a esto vamos a tener una alteración en el flujo sanguíneo cerebral. Es muy importante definirlo, que parte de esa disminución del calibre de los vasos, aproximadamente de un 2 a del 2/3 del calibre del basal de su inicio es aproximadamente del día 3 al día 5 después del evento de hemorragia subaracnoidea, y vamos a tener un pico muy importante y que debemos estar alertas del 7 al día 14, pero adicionalmente en los estudios vemos que se puede prolongar hasta el día 21. Es por eso que no podemos perder de vista y pues estar siempre atentos a estos. Para abordar un poco el diagnóstico y el tratamiento, pues debemos partir de la fisiopatología, y la fisiopatología en este contexto ha tenido grandes teorías. Tenemos teorías de los japoneses, que es una de las que abarca que parte de la ruptura del aneurisma, y posteriormente cómo ese contenido, los eritrocitos, la hemoglobina, me van a generar una desregulación en los componentes que regulan en el componente que regulan los vasos. Entonces muchas de las teorías están enmarcadas a que ese vasoespasmo es secundario a esa extravasación de hemoglobina, la producción de radicales libres, de factores inflamatorios, de citoquinas que van a llevar a ese vasoespasmo. Otras alteraciones mediadas por la disposición de calcio, el aumento de calcio, que también van a hacer una desregulación en este endotelio, y finalmente pues vamos a llevar a vasoespasmo. Importante, el vasoespasmo no solo se va a presentar en el vaso afectado, el vasoespasmo también lo podemos evidenciar en otros vasos. Eso es algo muy clave, porque hay veces nos detenemos o el diagnóstico se basa solo en el vaso culpable, y pues realmente no, hay que ampliar la búsqueda. Importante, ¿todo vasoespasmo tiene riesgo de conducir a isquemia cerebral tardía? Sí, pero no es la única causa de isquemia cerebral tardía. Hay muchas causas de isquemia, como la despolarización cortical, los microtrombos son unos ejemplos que me llevan a isquemia cerebral tardía. Respecto a los predictores de vasoespasmo, tenemos
el estudio de Basso-Gray, que nos permite, unifica, por decirlo así, la escala modificada de Fisher y la escala de la Federación de Neurólogos para tener una claridad o enfocar más, tener de dónde cogernos para evidenciar o tener una predicción de ese paciente que posiblemente va a terminar en una isquemia cerebral tardía. También tenemos otros factores que están relacionados con el volumen de la hemorragia subaracnoidea. Si mi paciente cuando ingresa al servicio de urgencias llega ya en un estado de coma, adicionalmente factores como el cigarrillo, la diabetes mal controlada, pacientes con hipertensión preexistente, el grupo de mujeres que se ve mucho más afectada y algunos también respecto a razas como los japoneses, y algunos estudios hablan que los hispanos también tienen digamos un factor de riesgo aumentado para producir o tener vasoespasmo posterior de un evento de hemorragia subaracnoidea. Entonces viene el reto del intensivista, pero yo creo que debemos partir de qué tengo en mi unidad de cuidado intensivo, cómo yo hago la monitorización en mi unidad de cuidado intensivo. Yo debo apropiarme de esas estrategias o de esos dispositivos para poder hacer hacer un diagnóstico temprano. Por ejemplo, si yo tengo mi paciente monitorizado con PTIO2, tengo mi paciente monitorizado con NIRS, tengo que evaluar si hay algún cambio en esa monitorización. Usted le debe prender el chip eso y decir, algo está pasando en mi paciente, y usted debe actuar posterior a eso. También evaluar cómo está el metabolismo cerebral de mi paciente. Todo esto nos puede indicar que hay algo fallando y puede ser esa progresión al vasoespasmo. Respecto al vasoespasmo angiográfico, tenemos 4 pilares. Respecto a las imágenes, uno de los pilares que ha cogido más auge en los últimos años es la utilización por el intensivista del Doppler transcranial. Yo creo que es una herramienta fundamental, que hemos ya superado esas barreras que antes teníamos respecto a la disponibilidad, y que debe ser la mano derecha del intensivista para poder evitar pues progresión y daño cerebral en nuestros pacientes. El angio-TC, la angiotomografía con perfusión también son elementos novedosos que nos permiten identificar zonas donde ya ese flujo sanguíneo está alterado, y pues me permiten también tener más controlado y llevar a mi paciente pues a un monitoreo. La angiografía por sustracción digital, que es como el pilar, hago diagnóstico, hago tratamiento inmediatamente, y algunas imágenes por resonancia también que me permiten hacer esto. Entonces, para entrar en el tema Doppler transcranial, un elemento no invasivo, sí, si bien es una técnica explorador dependiente, pero yo creo que ya tenemos bastantes materiales que nos pueden quitar esa barrera. Una barrera que tal vez sí tenemos es la ventana. La ventana puede ser variable y creo que es la mayor limitación que tenemos para realizar el Doppler transcranial. Segundo, nos permite evaluar la hemodinamia cerebral en tiempo real de nuestro paciente, nos permite evaluar el efecto del tratamiento sobre el vasoespasmo, y adicionalmente que podemos ver del Doppler transcranial. Un valor muy importante es que su valor predictivo negativo se acerca, si lo vemos desde 92.7 de la literatura donde usted lo consulte, es muy bueno. Es muy bueno. Quiere decir que el paciente que yo le haga un Doppler transcranial que no vea alteración en las velocidades, en las distensibilidades, en los índices que vamos a ver a continuación, pues uno podría estar seguro de que tal vez este paciente en ese momento pues no tiene vasoespasmo. Entonces, de las ventanas que tenemos, es importante mencionar que pues, el Doppler nos va a permitir hacer una evaluación completa del polígono de Willis. Tenemos la ventana transorbital, transtemporal, occipital y submandibular. Una de las que más jugamos nosotros o la que más utilizamos es la ventana transtemporal. La ventana transtemporal pues, nos va a permitir
cuando hacemos el Doppler, tenemos que identificar esta estructura que es el mesencéfalo y delante de él vamos a obtener el polígono de Willis. Pero ¿qué hay que evaluar? Como les recuerdo, siempre usted debe hacer evaluación tanto de la circulación anterior como posterior, debe evaluar las velocidades y debe evaluar dos índices muy importantes, el índice de Lindegaard y el índice de Sbirri-Soussiel, el último para la circulación posterior, y ya vamos a hablar de los cortes. ¿Cómo obtenemos estos índices? Entonces, el índice de Lindegaard lo utilizamos en un cociente, la velocidad media de la arteria cerebral media sobre la velocidad media de la carótida interna, y respecto al índice de Sbirri-Soussiel tenemos la velocidad media de la arteria basilar sobre la velocidad media de la arteria vertebral. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de nuestro paciente en vasoespasmo con el Doppler? Entonces tenemos varios cortes. Yo quise traer este corte, pero hay sociedades ya organizadas como la Sociedad Europea de Neurología, sí, que trae cada arteria con sus parámetros. Yo quise traer este que es un poco más corto por el tiempo que tenemos. Entonces observamos a un paciente con un vasoespasmo severo, en aquel paciente que miramos la velocidad media mayor a 200 centímetros por segundo con un índice de Lindegaard mayor de 6. Ese es nuestro paciente que pues ya usted debe haber instaurado muchas estrategias, a consultar con su grupo de neurointervencionismo qué vamos a hacer con este paciente. Segundo, en la circulación posterior, entonces vemos como los cortes son más estrechos, ya con un valor de 2,5 ya tenemos un vasoespasmo moderado y con un valor de 3 ya es un vasoespasmo severo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, sacamos el índice de Lindegaard, la velocidad media del flujo sanguíneo de la arteria cerebral media sobre la velocidad de la carótida interna. Esto nos da un índice de 7.3. Este paciente está cursando con un vasoespasmo severo. Respecto al angiotac cerebral, recordar que ya varias sociedades nos están recomendando el Doppler como una herramienta fundamental, y no solo en el momento en que usted piensa que el paciente tiene vasoespasmo, sino desde el primer día que pasa el evento. Usted debe partir de una base de cómo están esas velocidades y así hacer el seguimiento. Respecto al angiotac cerebral, pues es un método no invasivo, tiene una rápida adquisición de imágenes, una alta especificidad, un alto valor predictivo negativo, y respecto a esta baja sensibilidad es relativa. Esto ha venido incrementando, ya tenemos sensibilidades hasta el del 95-98%, dependiendo pues de la literatura, y alguna limitación que implica pues el uso de angiotac es los artefactos generados por el material que se utiliza para el manejo de los aneurismas. Aquí tenemos un caso también para mostrar cómo evidenciamos el vasoespasmo. En la imagen de la izquierda, el paciente sin ninguna alteración procedimiento, pero aquí observamos aproximadamente el día 7º, donde señalan las flechas como hay ya una alteración en el calibre de esos vasos. El angiotac de perfusión, una herramienta fabulosa que le va a permitir a usted identificar qué territorio, qué zona del parénquima cerebral está empezando a sufrir, qué zona está teniendo una disminución del flujo cerebral, ese volumen no es adecuado, y para interpretarlo mejor, para tener una claridad, yo me quedo con tres secuencias, que me permiten identificar rápidamente si mi paciente está en vasoespasmo o no. Entonces la primera es la del flujo sanguíneo cerebral por minuto sobre 100 gramos de parénquima cerebral. ¿Cómo está el volumen sanguíneo cerebral? Si hay disminución del volumen sanguíneo cerebral, ya me quiere decir que hay algo en esa porción que está fallando, y el tiempo de tránsito medio, que hace relevancia al momento en que entra la sangre, pasa a su fase arterial, termina su fase venosa. Los cortes para esto, para el diagnóstico, realmente
pueden variar dependiendo del laboratorio donde se haga. Hay algunos cortes que dicen que si usted tiene un tiempo de tránsito medio mayor, mayor a 6 segundos, pues ya habría una alteración, o hay unos que tienen un corte de 5.5 segundos y obviamente pues usted debe evaluar cuál es el flujo sanguíneo cerebral de este paciente. Hablamos de que esa zona ya está presentando alguna alteración cuando el flujo sanguíneo cerebral se reduce a 35 milímetros de gramos sobre minuto. Respecto a la angiografía por sustracción digital, rápidamente, pues es el estándar de oro. Usted puede hacer diagnóstico y puede hacer manejo inmediatamente. Tenemos una clasificación del vasoespasmo angiográfico como leve, cuando usted evidencia una alteración del calibre de ese vaso menor al 50%, cuando es moderado del 50 al 75%, y cuando es severo del 75%, que ya se habla que este paciente del 75% ya tiene alteración, ya está cursando con una isquemia cerebral tardía. Respecto al manejo, entonces tenemos manejo convencional, terapias de rescate y pues las nuevas opciones que nos brindan los últimos estudios. Respecto al manejo convencional, entonces partimos de la aumentación hemodinámica. El objetivo es mejorar la presión de perfusión cerebral. Tenemos estudios, esto se basa en un estudio observacional y se quiso profundizar esta recomendación. Es una recomendación clase 1, nivel B de las guías de manejo de hemorragia subaracnoidea, pero se quiso profundizar haciendo este estudio, esta clínica, para mirar efectivamente si esa hipertensión sí me mejoraba o tenía impacto en eso. Sin embargo, este estudio no se terminó, su reclutamiento fue muy lento, entonces pues ahí nos quedamos, pero sabemos por la fisiología, por los estudios, que si usted realiza un aumento en aquel paciente que usted ya ve con síntomas y demás, pues mejora esa perfusión cerebral y en teoría pues podría mejorar esa zona que está alterada o que va a presentar vasoespasmos. Unas metas que nos recomiendan alguna evidencia: tener presiones arteriales medias mayores de 160 milímetros de mercurio. ¿Listo? Importante, este es el manejo que el intensivista debe hacer a la cabecera de su paciente. Optimice el volumen, su paciente debe estar en euvolemia. Evite hipo, porque esto va a tener manifestaciones a nivel normoglicemia. En algunos pasos también nos hablan de un gasto cardíaco mayor a 4 litros minuto por metro cuadrado. Evite que su paciente tenga anemia. Dependiendo de la literatura, unas toman un corte mayor de 8 gramos, otros toman corte de 10 gramos y obviamente el manejo de la hipotermia. Como prevención, esto también debe estar el nimodipino, que es el único medicamento clase con el nivel de evidencia 1A para prevenir, pero prevenir el deterioro neurológico isquémico tardío. Es muy importante que recordemos eso. La administración se debe hacer 60 miligramos cada 4 horas. La principal complicación que nos reportan los estudios es pues el efecto hipotensor que tiene que nos dice reduzca la dosis para evitar ese efecto hipotensor. Desde ya mucho tiempo se ha hablado y se han hecho pues estudios respecto digamos al manejo con el nimodipino y se ha evidenciado, que disminuyó pues la incidencia de la isquemia cerebral tardía, también disminuyó esa discapacidad de mi paciente, la muerte, y pues es una de las terapias que usted siempre debe tener en mente. Otras terapias en las cuales no me voy a detener, que ya la evidencia nos dice usted no las utilice: las estatinas, el magnesio, los corticoides. Se ha demostrado que no hay ningún beneficio ni tanto en mortalidad ni en la discapacidad pues de los pacientes, la mejoría de esto. Tratamiento endovascular: ya cuando usted ha hecho todas esas terapias y su paciente persiste, pues debe ya evaluar con su grupo de neurointervencionista una terapia endovascular. Entonces, ¿para qué lo hace? Lo debe hacer, si usted detecta vasoespasmo, lo debe hacer lo más rápido posible, idealmente en las 2 horas después de la detección de ese vasoespasmo. ¿Usted qué quiere hacer? Aumentar el flujo sanguíneo cerebral y facilitar pues la circulación colateral. Tenemos vasodilatadores intraarteriales que se pueden utilizar en infusiones directamente o infusiones
continuas, como nos lo han reportado varios estudios. No me voy a detener en las dosis y demás, pero pues ya hemos visto que pues a los centros de experiencia que reportan, pues les ha ido bien con esta terapia. Este es un caso, un paciente con un vasoespasmo posterior a un 8º día, y aquí se hace una infusión con nimodipino, 2 miligramos de nimodipino, y posterior vemos cómo aumenta el calibre de ese vaso. Respecto a nuevas técnicas o nuevos medicamentos que se pueden utilizar, Mirrinone, que está en estudio, que es importante tenerlo en cuenta. Algunos centros de experiencia ya lo están utilizando, esperemos a ver qué nos cuentan. Y respecto al tratamiento mecánico, pues con balón, si bien se ha descrito en la literatura que las complicaciones son bajas, han cambiado las diferentes técnicas que se utilizan para hacer la angioplastia. Aquí vemos un caso. Bien, y rápidamente, otras terapias como la albúmina. Nosotros en nuestra institución no utilizamos la albúmina, pero hay centros que utilizan la albúmina con la plausibilidad del efecto neuroprotector que ya se ha demostrado en animales y en seres humanos. Este estudio lo que nos muestra es que si bien a una dosis de 1.25 gramos kilogramo día por 7 días, pues fue adecuadamente tolerado en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Finalmente, pues un algoritmo de diagnóstico. Usted debe partir de lo que tiene en su unidad de cuidado intensivo, debe mirar si su paciente tiene alguna alteración en esa neuromonitorización, debe llevarlo inmediatamente a una imagen, hacer un Doppler transcranial y hacer hacer todas estas estrategias, inicialmente partiendo por la aumentación hemodinámica, manteniendo la euvolemia, normotermia, normoglicemia, y posteriormente sí abordar terapias de rescate si su paciente no ha mejorado. Muchísimas gracias.